Hola, ¿qué tal alumnos? Espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a su semana inmersiva. Me parece que está en Canvas como tecnología y narrativa, algo por el estilo. Pero bueno, ¿cómo se traduce esto? Pues esencialmente vamos a hablar de repasar nuestros conceptos básicos de Photoshop y número 2, vamos a repasar los conceptos de narrativa visual. Esto significa que lo que vamos a hacer en esta clase va a ser cómics con Photoshop. No se espanten, no va a ser nada completamente grave. A lo mucho van a ser como pequeños cómics de 4 páginas, tal vez 8 paneles. Y si tienen el interés por hacer una página completa en un estilo más tradicional, se puede hacer. O bueno, si están interesados en storyboarding o algo por el estilo, también les va a servir muchísimo esta materia, ¿no? Estoy asumiendo que todos estamos un poquito más orientados al LAT. Si alguien no está orientado hacia eso, bueno, lo podemos platicar, pero en general va a ser muy sencilla. No se trata de abrumarlos, se trata de que repasemos estos conocimientos y nos sirvan para convertirnos en mejores artistas o, bueno, storytellers, ¿no? Bueno, antes que nada, yo soy Juan Antonio Domínguez Pérez, voy a ser su profesor para esta materia. Algunos ya me conocen, algunos ya me conocerán. Y bueno, no perdamos muchísimo tiempo porque el día de hoy, pues sí, vamos a ver un poquito de teoría. Es un poquito pesada, entonces, pero no se espanten, o sea, es pesada porque son quizás para muchos de ustedes nuevos conocimientos, nuevos conceptos, pero van a ver que la actividad está muy sencilla, es muy intuitiva. Entonces no se preocupen, les digo, no es para cargar la mano, es simplemente para que aprendamos a contar mejores historias, ¿no? Entonces bueno, comencemos con la presentación del día de hoy. Hablaremos de storytelling, es decir, contemos una historia. Vamos a hablar, ¿qué es el storytelling? Bueno, desde el punto de vista más educativo, es un proceso narrativo de sucesos consecutivos, ya sean reales o ficticios, que nos permiten comunicar un mensaje, cautivando a la audiencia a través de emociones y valores que generen empatía, ¿ok? Es decir, nosotros contamos historias para poder comunicarnos y poder conectarnos con nuestra audiencia. Es por eso que las historias se consideran universales, porque estimulan la imaginación y la pasión y crean un sentido de comunidad entre la audiencia y el locutor. De manera que, bueno, las historias no solamente son una herramienta como para echar chismecito o algo por el estilo, sino que también nos permiten conocer al prójimo o conocernos a nosotros mismos. De hecho, gran parte de las consecuencias del storytelling también es crear un sentimiento de nación o de pertenencia, incluso cultura. O sea, la cultura también es esta acumulación de historias, ¿no? Entonces, saber contar esas historias es muy importante. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es importante contar una historia? Sí, yo sé que no todo mundo tiene la facilidad de estar en el momento histórico donde creas una mitología desde cero y países y toda la cosa. No, simplemente somos personas, estudiantes, profesores, que vivimos una vida normal en el día a día. Pero eso no significa que no sea importante para nosotros saber contar una historia. Por ejemplo, para contar un chiste, tenemos que saber hacer bien el setup para que nuestro punchline genere las risas que necesitamos, ¿no? Para echar el chisme es muy importante, ¿no? O sea, hoy en día, si no me dices el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, no sabes contar bien un chisme. Y sobre todo, pues ya sabes, mientras más carnita tenga todo esto, mientras más detalle me des, más interesante se vuelve. Entonces, vean, créanme que es muy importante para esto, ¿no? Para una entrevista de trabajo también es muy importante. Te van a cuestionar de dónde vienes, hacia dónde quieres llegar con la empresa, por qué quieres trabajar con la empresa, ¿no? Entonces también tienes que convencerlos de que es hacia donde tú quieres llegar y que vas a ser valioso para ellos, ¿no? Para vender un producto, o sea, sí queremos vender hoy en día como objetos físicos, pero también piénsenlo así, ¿no? O sea, simplemente la primera visita con la familia de tu novia, de tu novio, estar ahí sentados, nerviosos, que te empiezan a cuestionar quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus aspiraciones, qué vas a estudiar, o sea, es una parte en la que la familia te quiere conocer y tú tienes que venderte como un buen prospecto, porque si no también ahí es cuando te dicen, no puedes ver a mi hija, lo que sea, ¿no? O sea, es muy importante saber vender una historia, ¿no?
Pues sí, para posicionar una empresa, para ganar las elecciones, o sea, pues para convencer gente, ¿no? O sea, clásico que tenemos a un partido político que está ahí la persona de, no, yo siempre fui una persona de barrio, yo boleaba los zapatos y sé lo que se siente y todo, ¿no? Y ya tratas de empatizar con el pueblo para que voten por ti y todo, y eventualmente ganar las elecciones. Para la gente que trabaja en agencias de marketing, esto es muy usual, entonces, bueno. Vemos que tenemos muchísimos ejemplos en el día a día donde es muy muy importante saber contar historias. Esta es una frase que encontramos en el Pixelatl, donde dice: hacer una película es como contar un chiste y esperar 2 años para ver si alguien se ríe. Ven, aquí simplemente tenemos la analogía con contar un chiste. Y punto número 2, son muchísimos recursos que se gastan dentro de una película. Tenemos que esperar 2 años para ver si recauda fondos, si le gusta al público, si podemos hacer una trilogía o algo por el estilo. Entonces, mientras mejor sea nuestra planeación, mientras mejor sepamos contar historias, mucho menos riesgos tenemos al momento de hacer estos proyectos que necesitan tantísima planeación hacia adelante, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de los pasos y los elementos para contar una historia. Yo lo tengo dividido en 6 puntos muy muy importantes. Ahorita vamos a profundizar en ello. Seguramente vas a encontrar en internet mucha gente que tiene opciones distintas para trabajar con sus historias. Aquí simplemente lo reducimos a 6, que esencialmente van a ser 4, ya lo verán. Pero sí me parece bastante eficiente y bueno, si tienen otras opciones lo podemos comentar en clase. Pero bueno, es poquito tiempo el que tenemos, así es que tampoco creo que tengamos mucho de dónde escoger. Así es que ustedes confíen en mí y van a ver que tendremos muy buenas historias. Punto número 1. Elige el medio que vas a utilizar. Pues bueno, cada medio tiene diferentes virtudes y defectos, tiene características o limitaciones. Lo importante es sacar el máximo provecho de sus cualidades, ¿no? Aquí tenemos 3 que son los principales y cualquiera que sean derivados, ¿no? Usualmente aquí les pido ejemplos, pero bueno, vamos a hablar mucho más rápido. Punto número 1. ¿Cuáles son las características del oral? Es inmediato. Simplemente necesitas tener a una persona enfrente y abrir la boca para empezar a platicar. Eso es lo que lo hace muchísimo, muy, muy interesante. Solamente necesitamos como este conocimiento tal vez del lenguaje y listo, ya tenemos la forma de transmitir nuestro mensaje. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este medio? Que bueno, necesitan estar presentes para recibir este mensaje. Es decir, ejemplo, las personas que están en clase en estos momentos están recibiendo el mensaje, pero las personas que no están aquí presentes pues se lo están perdiendo completamente, ¿no? Esa es la limitación del medio de comunicación oral. El escrito, esto hablemos de una revista, un periódico, un libro. Por ejemplo, ya que tenemos impreso, lo podemos distribuir a mucha más gente, podemos venderlo, se vende en la escuela, en el país, en otros países y de repente ya tenemos un impacto masivo sin tener nosotros que estar presentes ahí. Sin embargo, ¿cuál es el contra o la contra de este medio? Que bueno, una vez que ya imprimimos algo, pues así salió, ya no se puede modificar. Sí, podemos sacar una segunda versión del libro o podemos tratar de modificar la publicación original, pero hay gente que si nada más vio la primera versión, así se quedó esa parte del mensaje y bueno, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? El pictórico, tomar una fotografía, un video sin sonido, lo que sea, puede funcionarnos. Igual suena muy intuitivo, nada más tenemos que usar los ojitos y vemos el objeto. Si le tomo una fotografía de un árbol, tú y yo vamos a identificar esa figura. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que está limitado al conocimiento de la persona. Es decir, si ahorita yo le tomo una fotografía de un árbol, pues tú y yo sabemos lo que es un árbol y sabremos identificarlo. Pero, por ejemplo, alguien que se vaya a, no sé, otro planeta, toma una fotografía de un animal que jamás has visto y te la muestra, pues muy probablemente no vas a saber cómo descifrarla. De hecho, hay un experimento muy chistoso donde personas que no tenían la vista o no la habían desarrollado en los primeros años de su vida, y que después ganaron el sentido de la vista, muchas veces no sabían reconocer imágenes, ¿no? Se les ponía una imagen de una esfera y un cubo, son objetos que ellos ya habían tocado, ya habían interactuado con ellos, pero nunca habían visto una imagen y no sabían reconocerlos. O sea, literalmente se los ponían enfrente y, a ver, selecciona cuál es la esfera y cuál es el cubo. Y no sabían diferenciarlos. No tenían un reconocimiento visual para ello, ¿no? Digo, sí, al final sí los lograron descifrar porque pues aprendemos bastante rápido, son figuras bastante sencillas, pero vemos ahí claramente las limitaciones de este medio, ¿no? Y bueno, al final de cuentas podemos combinar estos medios para generar otros híbridos, mixtos,
intermedios que también van a cargar tanto con sus cualidades como con sus defectos o que de repente pueden ayudarse a compensar, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar muchísimo para esta clase vamos a hablar muchísimo del pictórico y el escrito, ya que el cómic es un medio que sí se basa mucho en la narrativa visual, pero nos podemos apoyar de globos de texto, notas al pie de página, para aclarar nuestra historia. Punto número 2. Hay que saber conocer a nuestra audiencia, porque no todo público es igual. Y saber diferenciarlos es la clave para contar una historia. No es lo mismo contar una historia para niños que una historia para adultos. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita que estamos en octubre, estamos cerca de Halloween, si yo quisiera sacar una película súper tierna de unos animalitos, súper cute y algo, pues a lo mejor no jala tan bien como una película pues directamente de terror, ¿no? Pensamos en un ejemplo sencillo, no sé, La Caperucita Roja. Si yo saco una película infantil de La Caperucita Roja, en estos momentos no necesariamente no se va a vender tan bien como si yo sacara una película de terror, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ahorita está con este mood de que quiere celebrar Halloween, hacer festivales de terror y ese tipo de cosas. Entonces, simplemente saber a quién le estamos vendiendo va a ser muy, muy importante, ¿no? O sea, quién quiere conocer tu historia no significa que ya haya gente ahí esperándola, pero es como cocinar. O sea, ya tienes clientes o clientes potenciales allá afuera. Mientras mejor conozcas a tus clientes, pues más satisfechos se van a quedar y muy posiblemente te puedan volver a comprar, ¿vale? Entonces, aquí es muy, muy importante esa parte. También hay que ver si vale la pena innovar de repente. Historia chistosa, directamente relacionada al cómic. Hubo tiempos donde estaban viendo si podían meterle como realidad aumentada a los cómics. Tenías una aplicación, escaneabas el QR y veías que los paneles se movían, pequeñas entrevistas con autores, veías cómo se dibujaba la página, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente también se dieron cuenta que era muchísimo dinero invertido, muchísimo tiempo a hacer cómics y no estaba generando una ganancia más importante, no estaba generando nuevos lectores de cómics. Y bueno, entonces dijeron, bueno, todo este esfuerzo que se está gastando, pues a lo mejor me lo puedo gastar en generar una animación completamente nueva y original y no estarme desgastando haciendo o tratando de renovar algo que pues no vale la pena, ¿no? No obstante, por ejemplo, igual mismo ejemplo, hablando de cómics, tenemos series como The Boys, un poquito sangrienta, pero existe, que pues trató de ser como esta competencia para el mundo de los cómics actualmente, donde pues ya de repente se parecen como un poquito genéricos, pues nada más es como tenemos un héroe que llega, golpea al villano y se acabó. Y mientras tanto hay proyectos independientes como otra vez The Voice, que se pone a criticar a la sociedad a través de superhéroes, ¿no? Donde tenemos a los superhéroes que hablan como si fueran esta cultura del espectáculo, donde vemos como las grandes corporaciones tienen incluso a veces más poder que los propios superhéroes y se convierte en una crítica social. No estamos cambiando completamente el formato, o sea, sigue siendo un cómic y todo, solamente la innovación está a nivel de historia, ¿no? Entonces, sobre todo si quieren tratar de resaltar sobre su competencia y todo esto, ayuda mucho a saber si vale la pena innovar o no. Punto número 3. Definir la historia principal. Esto igual lo divido en 3 elementos, en 5 preguntas importantes, que es qué, quién, cómo y cuándo y dónde. Sin embargo, el cuándo y el dónde no son tan importantes a este nivel, porque bien podrían ser películas de época, ya sea como, no sé, digamos, es la Segunda Guerra Mundial, va a ser seguramente Europa y va a ser en los años 1940 y tantos, ¿no? Son preguntas un poquito más sencillas y que no afectan tanto a la trama, pero sí, las otras 3 primeras vamos a profundizar muchísimo porque son muy importantes para poder contar una historia efectiva, ¿vale? 3.1. ¿Qué? Aquí muchísima atención, chicos, atención en pantalla, atención a mi voz. Aquí vamos. ¿Qué? Esta es la pregunta que establece la premisa de la historia. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esta es la pregunta más importante de la historia y con la que más se equivocan por alguna razón que no entiendo. ¿Y por qué es la pregunta más importante? Porque es la que marca el objetivo de mi personaje. Y esta pregunta, una vez que se contesta, se acabó la película. Entonces, bueno, aquí tenemos 2 ejemplos. Po podrá convertirse en el guerrero dragón, sí o no, y se acabó la película. Es decir, a ver, pensemos bien qué es lo que está pasando. Po es nuestro personaje principal y convertirse en el guerrero dragón es el objetivo. Si se cumple o no se cumple, se acabó la película. Po logrará convertirse en el guerrero dragón, sí, no, se acabó. En este caso, sí se logró,
Pero con este segundo ejemplo, a ver, los Vengadores podrán detener a Thanos. Nuestros personajes principales son los Vengadores. ¿Y qué es lo que quieren? Detener a Thanos. ¿Lo lograron en la película? ¿Sí o no? No. Y tan tan, se acabó la película. Los hizo a todos polvito. Y los Vengadores lloraron. Y tan tan, se acabó la película. Continuará en la siguiente parte. ¿Ven? Si no sabemos plantear esta pregunta, estamos perdidos. Completamente perdidos. Y me sorprende que hay mucha gente que se pierde completamente con esta pregunta. Entonces hay que poner muchísima atención. Para la siguiente clase seguramente les voy a estar les voy a estar preguntando qué es lo que va a pasar en tu película. Y si no me saben responder, va a haber problemas. De nada grave, pero significa que no están sabiendo construir una historia completamente efectiva. Ahora bien, siguiente pregunta. 3.2. ¿Quién? Esta pregunta nos establece el personaje principal de la historia y sus motivaciones, ¿no? ¿Quién es nuestro personaje? Eso es lo que tenemos que resolver aquí. Aquí tenemos otras 4 preguntitas y qué es lo que necesitamos para saber quién es nuestro personaje. Punto número 1, ¿qué es lo que quiere? Si respondimos la pregunta anterior o si lo conectamos con esa parte, tenemos el personaje principal adecuado para nuestra historia. ¿Por qué? Porque ya quiere algo que vamos a obtener dentro de esa, o que vamos a responder dentro de esa misma narrativa. Entonces, si nosotros conectamos a nuestro personaje principal con el objetivo, ya le llevamos de gané. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no consigue lo que quiere, no? En el caso de Kung Fu Panda, si Po no se convertía en el guerrero dragón, pues valían queso todos, ¿no? O en el caso de los Vengadores, si lograban detener a Thanos, pues obviamente todos se salvaban. ¿Qué es lo que pasó? No lo lograron y el riesgo que pagaron fue que pues perdimos a la mitad del universo, ¿no? De la vida del universo. La siguiente pregunta nos resuelve la motivación interna de nuestro personaje. ¿Qué es lo que le impulsa? Lo que le impulsa es el amor, es el hambre, es la paz mundial o el riesgo que corre la paz mundial. Son estas cosas que a veces nos permiten encontrar la brújula de nuestro personaje, ¿no? O sea, ¿por qué le importa lo que le importa? Porque es una buena persona, porque le heredaron ese pasado, porque quiere encontrar un motivo de su identidad. O sea, esta va a ser la razón por la que nuestro personaje está interesado en alcanzar su objetivo en lugar de quedarse en su sillón sin hacer nada, ¿no? Y por último encontramos los obstáculos internos o externos, que básicamente son esas cosas que le impiden alcanzar su objetivo. Aquí muchas veces pueden hacer nuestro personaje antagónico, nuestro villano, porque usualmente, al menos como obstáculo externo, pueden ser esas personas que, no sé, por ejemplo, en la película de los Vengadores, Thanos podría ser este antagonista porque él busca destruir esta paz o este orden que ya había. O bueno, ya sé que mucha gente lo interpreta al revés, como que Thanos es el protagonista de la película y los Vengadores son los antagonistas. Pues a ver, ¿qué es lo que quiere hacer Thanos? Pues quiere conseguir las gemas del infinito y lo podría hacer muy fácilmente. Pero si lo consigue fácilmente no tenemos historia, así es que le vamos a poner a los Vengadores enfrente para ver si logran detenerlo. Y bueno, aquí ya tenemos un obstáculo directo que se relaciona al objetivo, ¿no? O por el contrario, también podemos tener obstáculos internos, ¿no? O sea, tal vez lo que le falta al personaje es confianza en sí mismo y creer en sus sueños y confiar en el poder de la amistad. Y bueno, desafortunadamente, pues no tiene nada de eso, ¿no? Necesitamos el pretexto de la historia que vamos a contar para que tenga las herramientas para alcanzar su objetivo. Eso es lo que lo hace también que sea muy interesante. Entonces, al momento de que ustedes diseñen sus personajes y que ustedes también se pongan a desarrollar personajes alrededor de ellos, o sea, a los villanos, a los antagonistas, a los compañeros de viaje, piensen en estas 4 preguntas. Mientras más conectadas estén entre ellas, créanme que están mucho más, o están desarrollando una historia mucho más concreta, mucho más clara, mucho más concisa, y eso les va a ayudar, les va a facilitar muchísimo la vida. 3.3. ¿Cómo? Esta pregunta establece los pasos a seguir a lo largo de la historia para resolver la premisa. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es como nosotros vamos a definir cómo vamos a contar la historia. Tenemos diferentes tipos de estructuras, ¿no? Tenemos inicio, desarrollo, conclusión, el viaje del héroe, que son los 12 pasos, y a donde quiera que vayan van a encontrar autores con diferentes propuestas y todo. Aquí nosotros vamos a usar el Story Spine, y ahorita vamos a llegar más adelante para no hacer una pausa, simplemente vamos a recorrer rápidamente estos puntos, pero aquí es eso.
¿Qué estructura narrativa vamos a seleccionar nosotros para contar nuestra historia? ¿Vale? ¿Cómo la queremos contar? Eso es lo que se resuelve en este punto. Ahora sí, saltamos a lo que sigue. Ahora vamos al 4.1. Aquí vamos a decidir el tipo de historia que vamos a contar. Ok, aquí tengo un par de ejemplos muy sencillos que son tipos de narrativas. Si lo buscan en internet, creo que igual son como los 7 tipos de estructuras narrativas más básicos, algo por el estilo. Pero estos son, digamos, arquetipos de historias que, bueno, ya existen en el mundo, las vemos un montón de veces y la verdad no tiene nada de malo apoyarnos con ellas, y de hecho vamos a encontrar muchísimas historias que caben dentro de este tipo de narrativa, ¿no? Punto número 1, tenemos el tipo de historia que es Superando al Monstruo, donde el protagonista se enfrenta contra una fuerza antagónica que lo amenaza, ¿no? Tipo Harry Potter quiere vivir una vida normal, pero Voldemort siempre está ahí acechándolo, tratando de destruirlo para poderse hacer con el control del mundo mágico, ¿no? Tenemos de la pobreza a la riqueza, donde el protagonista adquiere poder, lo pierde y a veces lo recupera, creciendo en el proceso. Aquí el ejemplo más claro es Aladín, que pues es un ladrón callejero y que por azares del destino consigue una lámpara mágica, tiene riqueza, tiene deseos, tiene un montón de cosas, pero al final de la película los pierde. Y bueno, sabemos que nuestro personaje cambió para bien o para mal al final de estos momentos, ¿no? En el caso de Aladín, obviamente le fue bien, pero sí, es este tipo de personaje que en algún momento obtiene todo, luego lo pierde, y ahí es donde se prueba el carácter que se le formó para este personaje, ¿no? Tenemos la búsqueda, donde el protagonista parte para adquirir un objeto o llegar a un lugar y se ve tentado a desviarse de su camino. Un ejemplo clarísimo, El Señor de los Anillos. Esencialmente es la historia de un viaje en el que tomamos un anillo y lo queremos llevar a Mordor a destruirlo. Obviamente Frodo se vio muchas veces tentado a detenerse, a rendirse, a entregar el anillo, o sea, lo que sea, y todo con la finalidad de destruir al villano, ¿no? Pero lo importante es eso, es el viaje, es todos los obstáculos, todo lo que se le puso a prueba durante ese camino. Siguiente, tenemos el viaje de ida y de regreso, donde el protagonista viaja a una tierra extraña, supera los obstáculos, aprende sus lecciones de vida y regresa con un aprendizaje. En esta ocasión, pues a veces mucho más como el Isekai, algo más sencillo, o bueno, estamos relativamente cerca de Navidad, podemos pensar el Christmas Carol, que esta persona que viaja a través del tiempo y el espacio con los espíritus de la Navidad presente, pasada y futura, y gracias a este viaje obtiene diferentes conocimientos que le hacen cambiar su perspectiva y tiene un aprendizaje, ¿no? Después tenemos la comedia. Esta es de carácter ligero y de conclusiones alegres. Además del humor, presenta una narrativa que cada vez se va enredando y volviendo más confusa hasta que un evento esclarecedor resuelve la trama. Básicamente aquí tenemos a la, no sé, comedia romántica, donde todo empieza siempre como por, digamos, una apuesta de que, a ver, invita a tal persona a salir o lo que sea. Pues ahora le va. Y entonces empieza esta trama donde todo empieza motivado por una mentira. Y vemos cómo esta mentira va escalando y escalando y escalando hasta un momento donde se revela esta mentira. Usualmente es cuando se pelean los protagonistas, como de, es que tú no sabes que esta persona te invitó a salir porque era una apuesta. Y entonces como de, ahora lo saben, ¿no? Y ya los personajes ya están genuinamente enamorados y todo. Y ya no sabemos cómo va a terminar y todo, pero usualmente termina de una forma muy sencilla. Sí, porque ya sale la verdad a la luz, pero como la trama es bastante sencilla, no es como de vida o muerte, no está en juego el mundo o algo por el estilo. Usualmente es este pretexto para que nosotros veamos cómo va escalando y escalando y escalando la mentira hasta que nuestros personajes salen de todo este embrollo. Siguiente punto, la tragedia, donde el protagonista vive con un defecto de carácter que al final será su perdición. Esta es muy sencillamente la tragedia griega, donde tenemos un personaje con un defecto. Es algo que lo hace pecar y caer mal y eventualmente va a terminar en su propia destrucción. Un ejemplo reciente tenemos la de los Juegos del Hambre, la historia del presidente Snow, donde pues tiene un camino y va haciendo cosas, pero él es malo por naturaleza. Vemos todas las oportunidades donde tuvo la oportunidad de cambiar, ser diferente y todo, y al final pues nosotros, donde vimos que pudo haber nacido un héroe, termina naciendo un villano, ¿no? O bueno, muchas veces si fuera tragedia griega, usualmente terminan muertos por alguna razón. Y también tenemos la parte de la historia del Renacimiento, que es un evento que marca un antes y un después en la vida del personaje. O sea,
El punto importante de esta historia, porque muchos lo confunden con la parte de, déjame ver, viaje de ida y de regreso. En el viaje de ida y de regreso, aquí lo dice, el nombre lo dice, es el viaje lo que hace que sea diferente. Mientras que en el renacimiento es un incidente específico que hace que la persona cambie completamente. Y la trama se trata más sobre esas consecuencias de haber hecho ese cambio. O también podría ser como gracias a ese cambio, cómo es que logran resolver las cosas, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre ahorita rápido podría ser Spider-Man, el Spider-Verse, donde tenemos a Miles Morales, que es una persona normal y es mordido por una araña radioactiva. Y al final de cuentas obtiene estos poderes, se pregunta quién es, cuál es su lugar en el mundo. Y una vez que acepta su lugar como Spider-Man, pues obviamente llegamos a la resolución de la película, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los tipos de narrativas que tenemos, muy rápidas. Si tienen de repente duda de cuál podría quedar mejor para su historia, piensen en estas, vemos cómo las trabajamos y listo, pasemos a lo que sigue. 4.2, hay diferentes tipos de mundos. Esto un poquito más enfocado a un poquito más de concept art. Tenemos diferentes tipos de settings que también pueden hacer que nuestras historias varíen un poquito. Ahorita no nos vamos a profundizar, si no nos vamos a tardar otra hora. Entonces, si tienen dudas sobre estos mundos, los podemos ver en otra clase o igual nada más pregúntenme directamente y les explico en qué consiste cada uno de ellos. Punto número 5. Esa es la parte en donde nosotros escribimos ahora sí la historia, ¿no? Hay quienes tienen la estructura de 3 pasos, que es la introducción, desarrollo y desenlace, el camino del héroe, que son los 12 pasos, que hay mucha gente que ya está hasta el gorro con esa historia, pero la historia que me gusta mucho es la del Story Spine, ¿no? Es la columna de la historia y bueno, como vieron en el 3.3, es básicamente ahí donde nosotros seleccionamos esta estructura que nosotros vamos a utilizar. Solamente que yo la pasé hasta el número 5 para que se vincule con nuestra estructura, ¿vale? Entonces, actividad de clase, vamos a escribir una historia utilizando el Story Spine, la columna de la historia. ¿Y en qué consiste? Pero antes que nada, un poquito de contexto. ¿Qué es el Story Spine? Este era un ejercicio que se hacía dentro de Pixar para poder pitchar historias, explorar varios conceptos rápidamente. Y consistía en esta pequeña estructura de 8 pasos. Si se fijan, bueno, aquí está. Había una vez y todos los días formaban parte del principio y su función es hacer una introducción a la historia. Se establece la rutina del personaje, se establece el mundo. Luego llegamos al evento catalizador. Es donde el personaje sale de su rutina. Llegamos a la parte de desarrollo, donde aquí aparecen las consecuencias de romper la rutina. No sabemos si el personaje va a salir del conflicto o no. Luego llegamos al clímax, es donde el personaje emprende el camino hacia la resolución, tanto positiva o negativa, y llegamos al final, ¿vale? O sea, en general, esto es lo que significa. Son 5 partes fundamentales. Aquí tenemos la función, el contexto, qué es lo que va a pasar, pero la columna de la historia son estos 8 pasos, ¿vale? Había una vez, todos los días, hasta que un día, y por culpa de eso, y por culpa de eso, y por culpa de eso, hasta que finalmente tal cosa, y desde entonces, ¿vale? Entonces, usualmente igual, actividad de clase, que estamos trabajando aquí, hacemos un pequeño ejercicio. A ver, rápidamente, ¿no? Había una vez un gato que todos los días comía leche con carne, hasta que un día la abuelita que le daba de comer desapareció. Y por culpa de eso, el gato se tuvo que ir a buscar a la abuelita. Y por culpa de eso, se enfrentó a una banda de maleantes. Y por culpa de eso, el gato perdió la cola. Hasta que finalmente encontró a la abuelita y pudo salvarla. Y desde entonces, el gato anda sin cola, pero ha vuelto a comer. Entonces, bueno, es una historia muy rápida. Si se fijan, así súper improvisada, no nos costó ni 5 minutos, ustedes lo pueden ver ahí en el timeline. Rapidísimo llegamos a esto y así lo podemos hacer con diferentes cosas. O sea, puede ser completamente improvisado, puede ser ligeramente estructurado, pero simplemente es una forma de nosotros explorar diferentes tipos de temáticas de la manera más rápida y eficiente posible, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, un poquito ahora sí más estructurado, y comenzamos. Había una vez un oso panda que soñaba con ser un guerrero. Todos los días cocinaba y servía fideos en el restaurante de su padre. Hasta que un día una amenaza obligó al gran maestro a encontrar al guerrero dragón para proteger a los habitantes del valle. Y por culpa de eso, el oso panda abandonó el restaurante buscando presenciar el nombramiento del nuevo defensor del pueblo.
Y por culpa de eso, terminó entrando a la arena y accidentalmente fue nombrado el nuevo Guerrero Dragón. Y por culpa de eso, tuvo que entrenar hasta convertirse en un guerrero competente, para defender al pueblo y ganar el respeto de los demás guerreros. Hasta que finalmente llegó el día del enfrentamiento contra el villano que amenazaba al pueblo. Y desde entonces, el panda se convirtió en un maestro del Kung Fu, el nuevo guerrero dragón y el defensor del valle. Y Chan Chan se acabó así de rápido. Y bueno, sí, la verdad es que nos saltamos muchísimas partes, ¿no? Como tal vez la backstory de Tai Lung con el maestro Shifu, la historia un poquito de los 5 guerreros, ¿cómo se llaman? Los 5 furiosos, ¿no? Que también tienen su historia, tienen ahí sus interacciones con Po, pero esencialmente el núcleo de la historia son esos 8 puntos que acabamos de decir, ¿no? O sea, había una vez un osito panda que todos los días, o sea, esos son los pasos fundamentales. Lo demás ya es carnita que le podemos agregar para adornar o complementar un poquito más nuestra narrativa, pero esencialmente esos son los pasos fundamentales para tener una historia concreta, congruente y que no nos vayamos para otros lados, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en algún momento, en lugar de enfocarnos en Po, nos vamos y nos desviamos con la historia de Tigresa? Nuestra historia sufriría un cambio y entonces dices, bueno, entonces, ¿por qué no hice que Tigresa fuera mi personaje principal, no? En cambio, cuando nosotros lo organizamos de esta manera, sabemos que no nos tenemos que distraer de que Po es nuestro personaje principal, él es el que va a evolucionar, él es el que va a hacer el cambio al final de la película, y él va a ser, pues bueno, o esencialmente es nuestro protagonista, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser la actividad de clase. Necesito que desarrollen, a ver, si quieren, a ver, serían 2 actividades muy sencillas. Uno, tomen una película que les guste y hagan una estructura del story spine, o sea, aprendan a identificarlo. O sea, no sé si agarran Volver al Futuro, ubiquen estos 8 puntos. Son esos 8 puntos muy importantes, ¿no? O sea, tienen que poner, había una vez, tal, todos los días tal, hasta que un día tal, y por culpa de eso, y por culpa de eso, son 3 y por culpa de eso. ¿Por qué? Porque nos marca un ritmo. Si usamos 2, de repente no tenemos suficiente para contar los acontecimientos que nos llevan hacia nuestro clímax. Y a veces de repente me hacen 5 por alguna razón. Y es cuando la película se le siente un poquito larga. O dicen, bueno, sé un poquito más concreto hacia dónde vamos. Entonces aquí muy muy importante, solamente son 3 puntos de y por culpa de eso. Porque aquí es donde ocurre el desarrollo. Y ahora sí, hasta que finalmente y desde entonces, o sea, son 8 puntos. Para los que están interesados en Storyboard, muchas veces con estos 8 puntos podemos encontrar los beats principales de nuestra película. Una vez que te pidan tus momentos más icónicos y más importantes dentro de tu película, son estos 8 puntos, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, primero hagan un ejercicio, reconózcanlos dentro de otra película y después hagan su propia propuesta. Algo sencillo, o sea, no tiene que ser súper complejo, su próxima Magnus Opus, su Odisea, su Quijote, su El Señor de los Anillos, su Harry Potter, no. Muchas veces nos queremos ir súper ambiciosos, queremos masticar más de lo que podemos hacer y la verdad es que ahí no está la clave de hacer una gran historia. O sea, primero tenemos que aprender a hacer historias en chiquito y ya después nos podemos aventar historias un poquito más complejas, con tramas un poquito más que utilicen estructuras diferentes. O sea, a lo mejor queremos empezar por el final y luego vamos al principio en un flashback y contamos todo hasta el punto. O sea, eso ya es lo demás, ¿no? O sea, ya es algo que podemos hacer una vez que dominamos estos pasos. Entonces, bueno, aquí el punto número 5, aquí tengo varios puntos que me gustaría hacerles, anclarles, ¿no? O sea, punto número 1, el arte, como la escritura, es una habilidad que se desarrolla por medio de la práctica. Es decir, mientras más practiquemos escribir historias, mejor vamos a hacer. Nuestra estructura ahorita nos ayuda mucho, pero no hay nada como poder practicarlo, ponerlo a prueba constantemente, pedir feedback. O sea, mientras más lo practiquemos, nos vamos a hacer mejores. Si nunca lo practicamos una vez al año, igual avanzamos, pero muy lento, ¿vale? Ahora bien, las ideas se olvidan si no se registran. Muchas veces creemos que tenemos la gran historia en nuestra mente y se nos ocurre algo increíble, todo en el baño, en el camión. Nos dormimos, despertamos y ya nunca más las volvemos a ver. Se perdieron completamente las historias. Adiós. Entonces siempre anoten sus ideas de cositas que quieran hacer, porque si no, se les va a olvidar, se los garantizo. Hoy vivimos en un mundo con tantos distractores que es lo más probable que pase sí o sí. Ahora, siguiente punto.
una idea deja de serlo hasta que la volvemos tangible. Esto se relaciona tantito con la anterior, pero también hay mucha gente que dice, no, es que yo ya tengo una historia increíble, voy a ser el nuevo shonen de peleas número uno de la historia. Y, o sea, en su mente tienen ya, según ellos, la historia súper, súper detallada y todo, pero de repente ahí se queda. O sea, nunca vemos esa historia o luego también llega a pasar, ¿no? Que estas personas se robaron mis ideas y todo eso. Pues bueno, uno no es dueño de las ideas, no podemos patentarlas, no podemos protegerlas hasta que no se vuelvan reales. Y para hacerlas reales necesitamos escribirlas, necesitamos plasmarlas, necesitamos convertirlas en un objeto visible, tangible o que podamos escuchar, que podamos consumir. Entonces, no crean que simplemente por tener buenas ideas son buenos escritores. Para llegar a hacerlo también tienen que aprender a plasmarlos y comunicarlos. Entonces, pues ahí les queda de tarea, ¿no? O sea, no se confíen simplemente por tener buenas ideas. Ahora bien, ese es el punto importante al que quería llegar hace rato. Déjate guiar por las herramientas. Muchas veces tenemos este ego que nos dice, no, es que yo quiero hacer mi historia desde cero y quiero que todo el mundo me reconozca por hacer algo completamente nuevo y original. Y es como de, dude, no, o sea, no tienes que inventar el hilo negro. Ya hay herramientas que nos permiten ayudar, que nos permiten apresurar estos pasos, que nos hacen que no tengamos que estar dando vueltas en círculos, que nos ayudan a perderle el miedo al hoja en blanco. Aprovechalo. No te pongas el pie a ti mismo solamente por ego. Y también aquí complemento, ¿no? Pero no te vuelvas su esclavo, porque también hay gente que solamente aprende a usar las herramientas una sola vez y dicen, vamos a usarla y vamos a usarla y vamos a usarla y vamos. Y de repente, pues se dan cuenta que a largo plazo terminan haciendo la misma historia una y otra y otra y otra y otra vez. Como el monito de Your Name, que todas sus películas son las mismas, porque se queda como que con esta fórmula. Entonces también está bien dejarse guiar por las herramientas, pero tampoco hay que volvernos los esclavos, ¿no? Siempre podemos alterar un poquito todas las estructuras de repente para darle variedad o simplemente para probar nuevas cosas, ¿no? Dense esa oportunidad, chicos. También algo que me gusta recomendarles muchísimo es procurar escribir desde la experiencia. O sea, me tocó muchas veces, o sea, hay alumnos que dicen, no, es que vamos a contar una historia sobre cómo es el ambiente laboral en las oficinas y no sé qué. Y es como, a ver, ¿y quién de ustedes ha trabajado en oficinas? No, pues mi papá tiene una oficina. Sí, pero pues tú no has trabajado en ella, o sea, no sabes cuáles son las problemáticas que suelen surgir ahí, ¿no? Pero no obstante, ustedes son como alumnos, saben cómo funcionan bien las dinámicas de la escuela, de los grupos, que ya saben que hay alguien que trabaja, que no trabaja, que el que es listo, el que es flojo, la clásica de que no, es que este compa no quiere trabajar en el equipo y lo queremos sacar y todo. O sea, ese tipo de dramas ustedes ya lo han vivido, saben cómo se siente y saben cómo transmitir esa sensación para que sea genuina. Igual para gente que ha practicado algún deporte, o sea, seguramente la persona que ha hecho béisbol sabe generar completamente desde cero y desde la memoria cómo es el uniforme, los equipamientos, ¿no? O sea, cómo son las camisolas, las calcetas, los tacos, el bat, el casco, los uniformes, los nombres, los tipos de jugadas, las partes del campo, todo este tipo de cosas porque ya lo ha vivido. Entonces, es mucho más sencillo y es mucho más genuino escribir desde la experiencia. Eventualmente sí va a haber momentos, que es el siguiente punto, si escribimos sobre cosas desconocidas, podemos apoyarnos de referencias para poder acercarnos lo más posible. Pero créanme que lo más genuino siempre va a ser desde la historia personal. Y creo que es lo que en algún momento hizo muy, muy valioso a Pixar, que sabían encontrar esos puntos donde la historia se sentía genuina, ¿no? O sea, donde sabían contarte un rompimiento emocional, o sea, simplemente Toy Story 2, la canción de Jessie, seguramente quien haya planteado esa escena sabe lo que se siente perder a alguien o lo que significa alejarse de alguien o sentirse abandonado. Entonces, hay mucha gente que llora con esa escena y se siente bien triste hasta la fecha porque el sentimiento se siente genuino. Para que sus historias sean genuinas, traten de hablar desde la experiencia. No significa que tal cual se pongan ahí a ventilar de no, es que a mí mis papás no me querían o me pegaban de chiquito o algo así. No, no, no. Sino que simplemente saber encontrar cuáles son las cosas que hacen que tu historia se sienta como real, ¿vale? Y casi por último no existe una fórmula para el éxito. O sea, no corran hacia acá pensando que simplemente por usar la estructura y todo van a llegar directamente al éxito, que todos son éxitos garantizados, ¿no? O sea,
Creo que si algo nos ha enseñado la industria en la que vivimos es que no hay fórmula para el éxito. De repente tenemos películas increíbles que su primera parte es, pues ahorita el ejemplo del Joker, ¿no? O sea, tuvimos la primera parte de la película, la primera película que era, nadie esperaba nada de ella, salió la película, les encantó a todo el mundo y dijeron, pues ya encontramos la fórmula, hay que sacarle otra secuela y hay que enfocarnos en XXY. Sacan la secuela y es un completo y reverendo asco, ¿no? O sea, seguramente la gente que trabajó en esa película trabajó pensando que estaba trabajando en la siguiente gran película de DC y cuando salió, pues se dan cuenta de que no era por ahí por donde debieron haber tirado, que debieron haber apuntado hacia otro lado y pues ni modo, se van a tener que comer las malas críticas, los malos reviews y posiblemente las pérdidas económicas que esto represente. Simplemente porque no hay una estructura para el éxito. Si hubiera una estructura para el éxito, créanme que año tras año tendríamos éxito tras éxito tras éxito y nunca tendríamos películas malas. Pero eso no es así. Entonces, vayan con la mentalidad de que muy posiblemente van a fallar tarde o temprano. Y está bien. Porque no vinimos aquí a ser perfectos. Vinimos a tratar de contar una historia lo más genuina posible. Muchas veces tenemos una increíble historia que simplemente no alcanza a resonar con el público. Y eso te va a servir como experiencia para que tu siguiente historia pueda conectar de mejor manera, que es el último punto. O sea, si fallamos, hay que aprovechar el aprendizaje. Fallar no significa el final del camino. Fallar solamente significa aprender a hacer mejor las cosas. Entonces, toda esta parte de bloqueo mental, hoja en blanco, no sé qué hacer, a veces viene de ese miedo de que no quisiéramos fallar. Pero te prometo que vas a fallar muchísimas veces. Es más, si nunca has fallado en tu vida, me preocuparía, porque habría muchísimo conocimiento que te estarías perdiendo y muchísimo crecimiento que no habrías vivido. Entonces, aquí mi recomendación es arriésguense, salgan, no se dejen intimidar, ¿vale? Entonces, bueno. Y por último, punto número 6, cuenta tu historia. El público podrá olvidar tus palabras. Olvidará lo que hiciste o lo que no hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Este último paso es literalmente nada más sal y cuenta tu historia. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es solamente este preámbulo para poder salir allá afuera y decir, oigan, hice esto, ¿qué opinan? ¿Por qué? Porque podemos muchas veces también pasarnos años y años preparando y haciendo la obra perfecta, pero como dije, no va a ser perfecta. Y la única forma de hacer que una historia sea real es sacándola. Y salir allá afuera es exponerte a la crítica y es un acto de valor en sí mismo. Pero al final de cuentas, este acto, esta historia, serán el medio para que puedas conectar con los demás, para que te conozcan y para que quizás tu historia genere una chispa dentro de alguien más. Una chispa que se convierta en una luz que inspire a otra persona a contar sus propias historias. Hey, muchísimas gracias por ver este sencillo video. Y ahora toca poner manos a la obra. Para sus actividades, estas las podrán encontrar en la plataforma digital y para cualquier tipo de consulta ya saben dónde encontrarme. De verdad chicos, espero que este material les sirva para su crecimiento profesional. Y bueno, por el momento me despido, no sin antes desearles un excelente proceso creativo. Adiós.